Bienvenidos una vez más al canal de vengopronto.tv y tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor, amado pastor Clever Jiménez, quien estará hoy conversando con nosotros en el episodio 4 de Eventos Apocalípticos. El tema a tratar va a ser el rapto de la iglesia y el anticristo. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Reciban bendiciones del Señor. Amén. Será un gusto una vez más poder exponer la palabra de Dios. Josué. Amén. Antes que entremos en el tema de hoy, pastor Clever, entiendo yo que la apostasía, que fue el tema del que estuvimos hablando durante el episodio 3, no se detiene aun y cuando suceda el rapto de la iglesia. Aunque se manifieste el anticristo, la apostasía sigue. O sea que el clímax de la apostasía va a ser, de hecho, la presencia del anticristo tomando va a traer eso como nombre de Dios, ¿verdad? Sí, recordemos en nuestro episodio pasado, estuvimos leyendo la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? Está hablando del día del Señor, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y vamos a leer durante este programa el resto del pasaje. La apostasía, como dije en el capítulo anterior, es apartarse y también separar. Entonces, la iglesia va a ser separada. Ahí es donde vamos a hablar del rapto. Nuestro encuentro con Él, como dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, la verdadera iglesia que el Señor conoce, los corazones de cada uno, va a ser tomada. Entonces va a quedar en plena la apostasía. ¿Sí? O sea que la apostasía va a seguir su camino. Va a seguir su camino. Ahorita está en progreso y es obvio, como hablamos la vez pasada, que hay muchas señales de lo que está sucediendo, que la apostasía está en un claro progreso y seguro avance que sí. Y se está distorsionando toda la doctrina, la sana doctrina de la iglesia y tal, pero entendemos que no ha llegado a su clímax, como usted lo había dicho, sino que va a seguir en avance hasta llegar hasta el anticristo. Exactamente. Prácticamente el clímax de la apostasía va a llegar con la posición del anticristo, con la posición mundial que él va a tener sobre todas las naciones de este mundo. Excelente. ¿Sí? De acuerdo a lo que la palabra enseña, de acuerdo a lo que muchos maestros enseñan, se podría percibir 3 venidas de Cristo. La venida original, donde el Señor que se hizo presente en carne, ¿verdad? Y murió en la cruz. Hace como 2000 años atrás. Hace como 2000 años. Tomó forma humana. Ajá. Después se habla o se asocia, y eso es lo que yo quiero que usted clarifique, se asocia la segunda venida de Cristo con la aparición de Jesús en las nubes para tomar la iglesia con Él. Se asocia eso con la segunda venida de Cristo. Pero sabemos también que, por supuesto, para el tiempo del fin, se habla de la presencia física de Jesús en la tierra, que es cuando destruirá al anticristo. Exactamente. Entonces, si lo vemos de esa forma, podríamos decir que hasta estaríamos hablando de 3 venidas de Cristo. ¿Cómo ve usted esto? ¿Son 3 venidas de Cristo? ¿Son 2 venidas de Cristo? ¿O podríamos simplemente decir de que quizás, ya que vamos a hablar del tópico del rapto, el rapto no es necesariamente una venida de Cristo? Ok, vamos a clarificar todos esos puntos. Sí, es que hablamos de venidas de Cristo. Déjame empezar primeramente, valga la redundancia, por el principio. El Señor Jesucristo es Dios encarnado, es Dios omnipotente, siempre ha existido y está en este momento aquí con nosotros y con todos los hermanos presentes. Ahora, la Biblia habla de 2 venidas físicas corporal visibles. Hace como 2000 años atrás vino en forma corporal, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2. Dejó su trono de gloria, no dejó de ser Dios, cuidado. Él nunca dejó de ser Dios, ¿sí? Simplemente vino a tomar forma humana, ¿ok? Entonces, esa fue su primera venida física, visible, corporal. Él está ahora en este momento con nosotros. Aquí Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces, Él está aquí con nosotros en forma espiritual. Pero también Él va a venir por segunda vez en forma visible, corporal.
Entonces, si alguien le quiere llamar que el rapto es una venida de Cristo, bueno, no es cuestión de semántica, como lo quiere interpretar, pero Cristo siempre ha estado con nosotros. La Biblia deja bien claramente, hay dos palabras diferentes, Josué. Cuando habla de la venida de Cristo, la palabra en griego es parusía, que para muchos de pronto sí la conocen. Y la parusía significa el regreso visual, Presencia, corporal, físico, que todo ojo le verá. ¿Sí? Entonces, en el rapto no dice eso. La palabra que usa Pablo en primera de Tesalonicenses 4:17 habla de arpaxo, ¿sí? Que la palabra paxo significa tomado violentamente, así, y muy posiblemente de ahí viene nuestra palabra en español, zarpazo, ¿sí? Que es como un arrebato. Es un arrebato, exactamente, ¿no? Es tomado, levantado también es la palabra que se puede traducir como el rapto de la iglesia, ¿sí? Pero es muy diferente porque no, en el evento del rapto, la gente no va a poder ver al Señor Jesucristo. Entonces, esa puede ser la confusión. Claro, vamos a ser tomados en las nubes y vamos a ser levantados, como dice Pablo en Tesalonicenses, y vamos a estar con el Señor en el aire, ¿sí? Pero si alguno le quiere llamar eso como segunda venida, tercera venida. O sea que en el transcurso de, como hemos venido hablando en el episodio 3, del desarrollo de la apostasía, vamos a estar entonces a la espera del próximo evento que va a ser el rapto de la iglesia. La iglesia va a ser tomada de la tierra. Así es. Va a ser tomada de la tierra, sí. Va a ser un evento muy grande para la humanidad. Van a haber acontecimientos terribles, aviones, Josué, van a venirse abajo porque van a estar piloteados por cristianos, ¿sí? Trenes se van a estrellar. Imaginémonos las autopistas. Aquí va a ser un caos terrible. Millones de gente vamos a desaparecer en un momento próximo, ¿sí? Que es el próximo evento de acuerdo al reloj escatológico de nuestro Dios. El tema de la venida de Cristo ha sido un tema que la Biblia lo habla mucho. Dice que de cada 30 versículos de la Biblia, uno menciona esta doctrina de la segunda venida de Cristo. Que cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, se menciona la segunda venida 8 veces. Imagínate. En 216 capítulos se hace referencia a la segunda venida de Cristo 318 veces. Capítulos enteros tratan de este tema, Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21 y también las cartas de Pablo y esta que estamos leyendo, las 2 cartas de Pablo a los hermanos de Tesalónica. ¿Sí? Pero hay tres palabras usadas en el Nuevo Testamento relacionadas con el rapto y la segunda venida de Cristo. La primera palabra es parusía, que tiene que ver, como te dije, con la venida de Cristo, corporal, visible, tangible. La segunda palabra es apocalipsis, en donde hay 18 sustantivos y 26 verbos. Y la tercera palabra es epifanía, 2 referentes al rapto y 2 referentes a la segunda venida de Cristo. Eso es, el rapto de la iglesia va a ser un evento que todos los cristianos debemos estar anhelando. ¿Sí? Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a veces hay una confusión con respecto al rapto de la iglesia. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, la iglesia no será tomada como ladrón en la noche. La iglesia de Cristo, la novia de Cristo actualmente, como toda novia en el Medio Oriente, en el Oriente Medio, es muy diferente una boda de allá que de Occidente. Aquí en Occidente, quien espera en el templo es el novio. La novia generalmente llega tardecito, ¿no? Entonces, pero en Oriente Medio es diferente. La novia espera al novio, ¿sí? Entonces, eso es una tipología de la iglesia con Cristo. El Señor lo dijo claramente en Mateo 25 sobre las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las prudentes llevaron sus lámparas con aceite extra, ¿no? Y cuando llegaba el novio, las puertas se cerraban y nadie más entraba, ¿sí? Entonces, la iglesia de Cristo es la novia que tiene que estar lista, ataviada, vestidita,
para que venga el novio y vámonos, ¿ok? Así debe estar la iglesia, no como ladrón en la noche. Al inconverso, al incrédulo, al impío, a él vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué pasó aquí? ¿No? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Dónde se fueron estos que hablaban de Cristo? Ya no están en la radio, ya no están, ¿no? Pero gracias a Dios hoy en día... sorpresa, pues. Sorpresa, exacto. Para nosotros los cristianos... Pero la iglesia no puede ser sorprendida. De ninguna manera. Debemos de anhelarlo. ¿Sí? Como Pablo dice, quisiera estar con el Señor. O sea que en esa figura de la Virgen que está esperando, ¿verdad, ataviada? Ella está a la expectativa. Sí, es como ese vigilante, pues, sí, como la iglesia pendiente, vigilante. Exactamente. Eso, está el pendiente, Señor dice, o sea que no puede haber un ladrón en la noche allí. No, de ninguna manera. Nosotros como iglesia debemos estar listos. Puede ser en este momento, puede ser mañana, puede ser en una semana que venga el rapto. No lo sabemos, puede ocurrir en cualquier momento. Lo que sí es claro y debe ser así entendido por todos nuestros hermanos, que yo como un hijo de Dios, como la novia de Cristo, parte de la novia de Cristo, tengo que estar listo ahora. Amén. Para recibir a mi Señor en el aire. Amén. Amén. Entonces, Amén. Eso es lo que significa el rapto de la iglesia. Okay. Okay. Y ahorita que nos estamos entonces ya adentrando en este tópico del episodio 4, el rapto de la iglesia, ¿cuál sería el pasaje bíblico donde podríamos fundamentar este tópico? Ok, ya lo vimos, Pablo, fue lo primero que trató Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí la palabra es arpaxo. Como te digo, es un acto violento que lo toma, ¿sí? Que de hecho los discípulos pensaban que eso iba a suceder en el tiempo de ellos. Correcto. Aún Pablo enseñaba que podría venir. No dice que va a venir, podría venir. ¿Me entiendes? Como él dice, él espera ansiosa la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? No sabemos cuándo, pero que Él viene. Es un hecho seguro. ¿Sí? Y hay muchos pasajes relacionados con el rapto. Allá en Mateo 24, el Señor lo dice, ¿no? Cuando Él está en el Monte de los Olivos con los discípulos explicándoles, ¿no? Dice, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y habla de escatología, los eventos futuros, los eventos apocalípticos, llamémoslos. ¿Ok? Entonces ahí le dice que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo y dos estarán en el campo. ¿Podríamos leer ese pasaje? Claro que sí. Mateo donde 24. La palabra acerca de que dos estarán en el campo, uno será tomado. Mateo 24 del 36 al 41 dice así. Porque pero el día y la hora... perdón que le ataje, porque ese pasaje donde dice el uno será tomado y el otro será dejado es una referencia exacta en relación al rapto. Exacto. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe ni el día ni la hora, ¿sí? Solo mi Padre que está en los cielos. Entonces estarán dos en el campo, versículo 40 de Mateo 24, ¿sí? El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, será tomado y el otro será dejado. Es una alusión al rapto. Como dice Pablo allá en 1 Corintios 15, si no me falla la memoria por ahí, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la palabra momento en el original griego es átomo. Y todos sabemos cuál es la partícula más pequeña, es el átomo. O sea, así, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, vamos a desaparecer millones de personas de este mundo, ¿sí? Entonces, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice, y velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Porque si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, la venida del Señor a nosotros no nos va a tomar por sorpresa. Noé y su familia fue rescatado, entraron al arca antes del diluvio y todo el mundo pereció. Lo mismo pasó con Lot, su familia. Sacaron a Lot y su familia antes de que todo el mundo pereciera en Sodoma y Gomorra. Lo mismo Rahab y su familia fueron tomadas, sacados de Jericó antes de la destrucción total de Jericó. Entonces, es lo que la Biblia nos
confirma. Este es un pasaje muy fuerte y dado por nuestro Señor Jesucristo. O sea que tomando como referencia la forma como Dios ha obrado con su pueblo en tiempos pasados, nos lleva a pensar que el rapto sucederá antes de que la gran tribulación venga a la tierra. Correcto, Josué. También es muy importante lo que Pablo nos dice en Efesios. Nosotros somos la novia de Cristo, no somos la esposa todavía, somos la novia. Y como novia debemos estar esperando, ¿sí? Uh-huh. Y Pablo dice que el esposo, ¿cuál es la posición o el rol del esposo? Cuidar a su esposa. Uh-huh. Desde que ya están hechos novios, en noviazgo, ¿sí? Entonces, el Señor nos cuida y también nosotros tenemos que estar listos, como lo vemos ahí en Mateo 25, que ya lo dije hace un momento. Pero también el apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, si no me falla la memoria, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Hablamos del día del Señor. Es el día de espanto, el día de juicio, día de castigo. ¿Sí? Y también en Apocalipsis 3:10, el apóstol Juan nos dice, hablando a la iglesia fiel de Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, uh-huh. ¿Sí? Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces ahí vemos pasajes específicos en donde la iglesia será tomada antes de la gran tribulación. Y cuando la iglesia sea tomada, ya ahí viene lo que hablamos hace un momento, la apostasía total y la aparición del hombre de pecado, como estábamos leyendo en 2 Tesalonicenses 2. Perfecto. La apostasía, el rapto, ahora vamos a hablar del hombre de pecado. Sí, perfecto. Podríamos entonces admitir que sí se pudiera de alguna forma relacionar la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Seguro que sí. Pudiera tomarse. Aunque en verdad quizás lo más apropiado sería decir que la segunda venida de Cristo es la parucía, la presencia física de cuando Jesús venga y pise la tierra uh-huh. para destruir al anticristo uh-huh. que es la consumación del tiempo de la apostasía. Así es. El rapto el Señor tomará a su iglesia. Nadie lo verá, como en la primera venida. En la segunda venida, sí, todo ojo le verá, dice la Escritura, y aún los que los traspasaron. O sea, todos los rebeldes van a ver en forma corporal visible al Señor Jesucristo. Excelente, pastor. Gracias por esa explicación. Sí, entonces quisiéramos conversar un poco en este episodio en relación al anticristo. ¿Cómo podemos empezar la conversación en relación al anticristo? Bueno, volvemos al pasaje que estamos tomando de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo dice claramente que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya hablamos de ella, ¿no? Ven ya el rapto de la iglesia, ¿sí? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya vamos a desarrollar eso más. Ahora, el personaje del anticristo. Hay personas que dicen que será un sistema filosófico o un sistema político, algo por el estilo. La Biblia deja muy en claro que el misterio de la iniquidad o el espíritu del anticristo ya está funcionando, está operando, como dice el apóstol Juan. Pero la manifestación de ese inicuo, ¿sí? De ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, es un hombre tangible como tú y yo. ¿Sí? Es una persona real que va a venir y va a gobernar el mundo entero. ¿Sí? Y esta humanidad, Josué, se está preparando para eso. Yo me acuerdo que hace muchos años, en mi país, Ecuador, apareció en un diario de la capital una reproducción que salió en Europa,
que decía que necesitamos un líder mundial que arregle la economía del mundo. Sorprendentemente, hace días atrás, Bill Gates dijo, él cree que una especie de gobierno mundial puede resolver los problemas del mundo, como la pobreza, el cambio climático y el hambre que debe de abordarse en el futuro. O sea, el mundo, estamos hablando ahora, Josué, de la globalización, la aldea global. ¿Sí? Estamos hablando hoy en día de que el mundo está en bancarrota, económicamente, moralmente hace rato. A la humanidad le interesa la economía, ¿sí? Entonces vemos hoy en día que los países están convergiendo o están en una asociación. Vemos en Europa ya es un solo país, la Unión Europea. Vemos China, los tigres asiáticos, la Liga Árabe, el Tratado de Libre Comercio aquí en América. Vemos que los países tratan de aliarse. Vemos que hay una intención mundial de tener una política de comercio global, ¿no? Entonces, todo eso, Josué, es la antesala para el anticristo. El mundo está a las puertas del anticristo. Porque el anticristo va a ser una respuesta a esa necesidad. El anticristo, creada exactamente. De globalidad. Aún, Josué, escuchamos mucho de Israel. Es interesante ver que ese país tan pequeñito, ¿sí? Que no tiene más de 21,000 kilómetros cuadrados y aproximadamente más de 6, 7 millones de habitantes dentro de Israel, pero es uno de los países más fuertes del mundo tecnológicamente hablando, ¿sí? Es el reloj bíblico, es el termómetro bíblico, ¿sí? Entonces, porque el anticristo, según lo que nos dice la Biblia, va a hacer pacto con Israel, va a ser un líder mundial, político, económico y religioso. ¿Hay un origen de él descrito en la palabra? Según la palabra de Dios, él no va a ser judío, él va a ser gentil. Y lo puedo de pronto mencionar en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, 26 dice así. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir es de fuera de Israel, ¿sí? Destruirá la ciudad, ese príncipe, y el santuario, y su fin será con inundación. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Tito destruyó Jerusalén y ya después fue la diáspora total. Sacó a todos los judíos de Israel, ¿sí? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que ha de venir, ¿no? Es referente a una persona gentil, ¿sí? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, el anticristo va a ser una persona de afuera, no va a ser un judío, ¿sí? Va a ser alguien posiblemente, algunos escatólogos dicen que será del Imperio Romano. Recordemos algo, Josué. El Imperio Romano no fue destruido por otro imperio, como lo fue el griego, como lo fue el medo-persa, como lo fue el babilónico, el asirio, el egipcio. Cada imperio sucedía a otro imperio. El Imperio Romano no fue destruido, fue transformándose luego en el feudalismo y después en la república y lo que ahora tenemos, la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, de ahí puede ser que venga el anticristo, la persona visible tal como nosotros. El anticristo es el último villano, es la suprema manifestación de todo mal elevado a la máxima potencia. Va a ser un engendro del diablo prácticamente. ¿Va a estar el Espíritu de Dios en la tierra en ese tiempo? Oh, muy buena pregunta, Josué. Cuando hablamos del rapto, hay personas que dicen que también el Espíritu Santo se irá. Bueno, podemos decirlo que no es que se va a ir el Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo, como miembro de la Trinidad, es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él ha estado desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que significa es que el Espíritu Santo no va a obrar como está obrando ahora.
Va a redarguir de pecado, de justicia, de juicio. Exactamente. El Espíritu Santo estuvo obrando en el Antiguo Testamento, pero en una misión diferente como la que tiene ahora. Y cuando la iglesia sea tomada, el Espíritu Santo va a estar aquí, pero va a tener la misma misión, digámoslo así, como la tuvo en el Antiguo Testamento. Él va a permitir que el anticristo haga y deshaga. Ahí es cuando viene este hombre de pecado, que es engendro del diablo, como dice la Biblia, ¿sí? Y el cual tiene muchos nombres, tiene aproximadamente como 30 nombres Engendro diferentes. del diablo significa que es el espíritu que mora en él, es procedente del mal, o, Seguro que la sí. forma en la que él obra, o a qué se refiere que es un engendro del diablo. Él recibirá toda su autoridad de Satanás, siendo la personificación del mal en toda su manifestación, y blasfemará contra Dios. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28:2, para tomar un pasaje del Antiguo Testamento. Ezequiel 28:2 dice así: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, es una alusión a Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares significa multitud. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Habla ahí de del engendro de Satanás, que es el anticristo. En Apocalipsis 13, del 1 al 6, habla claramente de la aparición del anticristo. Ahora, recordemos, Josué, que Apocalipsis es un libro que tiene símbolos, ¿sí? Visiones, pero también cosas literales. Y dice Apocalipsis 3, del 1 al 6, me paré sobre la arena del mar, sobre la multitud. El mar significa multitudes de personas y de naciones. Y vi subir del mar, vi subir de en medio de las naciones una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. La primera bestia, porque hay 2 bestias que menciona Apocalipsis capítulo 13, vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la gran tribulación, de la Trinidad satánica. ¿Okay? El dragón le da autoridad, poder, trono, dominio a la primera bestia, que es el anticristo. El anticristo también se lo conoce como la primera bestia, por eso manifesté que es un engendro de Satanás y hará señales y prodigios en el poder de Satanás. Retomando nuestro pasaje inicial, 2 Tesalonicenses 2:7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, lo que hablamos un momento, el Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí ve? Al final de la gran tribulación, porque el anticristo va a gobernar durante toda la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, la venida de Cristo lo va a matar con el poder de su palabra. ¿Se sabe cuánto es el tiempo que va a durar la gran 7 tribulación? años. Eso lo vamos, 7 años, sí, como 7 conocemos años. físicamente, 7 años, ¿o es la simbólico? Biblia habla, no es simbólico. Y hay muchas referencias a esos 7 años, tanto que da días, da meses y da años. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver cuando tomemos el evento de la gran tribulación. Versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ojo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Recordemos algo, Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Recordemos que cuando Moisés fue a Faraón, Moisés fue todo, ¿no? Con su vara, digo, aquí voy a sorprender a Faraón. Tiró la vara, ¿qué pasó? Se convirtió en serpiente. ¿Faraón se espantó? No. Mis magos, mis brujos, venga, hicieron lo mismo. La primera plaga, la segunda plaga también. O sea, Satanás tiene poder. Y el anticristo, que es el engendro, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
va a tener mucho poder, Josué, y hermanos y amigos que nos ven. Va a hacer señales poderosas, va a hacer sanidades, va a ser, inclusive cuando estudiamos Apocalipsis, algunos escatólogos y teólogos creen que el anticristo va a resucitar, porque dice que sanará de su herida mortal. Entonces, o sea que va a venir quizás de la muerte este tipo. Tal vez, exactamente, puede ser. Entonces todo el mundo se va a confundir con Cristo. De hecho, cuando veamos la gran tribulación, el primer sello es el caballo blanco y algunos lo confunden con Cristo, pero no es Cristo, es el anticristo. Entonces él va a engañar, ¿sí? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y ahí vemos el clímax de la apostasía, de todos aquellos que quieren escuchar fábulas, que tienen comezón de oír, pero se inclinarán a las fábulas y no a la sana doctrina. Hay gente que se le habla la sana doctrina, no entiende, porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y no palabra de Dios. ¿Sí? Perfecto. Si quisiéramos hacer como un pequeño resumen, estamos hablando que se inició la apostasía, creció la apostasía, se dio el rapto de la iglesia, que para algunos, si lo quisieran llamar como la segunda venida de Cristo, está bien. Porque no hay problema. él dice la palabra también que el Señor vino, pero en verdad lo que tenemos que hacer a la aclaratoria es que Jesús no va a pisar la tierra. No va a pisar la tierra. Ni lo va a ver todo el mundo. La iglesia se va a encontrar con él en el aire. nubes. Estaremos siempre con el Señor. Pero si se quiere decir que es la segunda venida de Cristo, pudiera pasar. Después entonces estamos hablando que la apostasía sigue creciendo sobre la tierra. Así es. Exacto, hasta llegar al clímax donde se manifiesta el inicuo que viene a ser el anticristo. El hijo de... Él está en la tierra, pero la iglesia no está en la tierra. No. La iglesia está con Cristo durante el tiempo del rapto. Así es. Entonces, este hombre que estamos hablando, el anticristo, es un hombre poderoso, es un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Un hombre de carne y hueso. Pero tiene en su esencia, tiene la fuerza de la maldad, del espíritu de la maldad del enemigo. Del poder que le dio el mismo Satanás. El poder que le ha otorgado Satanás para obrar todas estas cosas. O sea que aunque es un hombre, él va a tener poderes sobrenaturales, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Y entonces, bueno, ya lo que viene después ya lo vamos a discutir entonces en el próximo. Sí, y ahí es donde viene ya el otro evento. Ya después de la manifestación del anticristo y con todo el poder que tiene, va a gobernar la tierra y dará inicio a lo que conocemos como la gran tribulación, que ese es tema para nuestro próximo episodio. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Clever. De nada, un placer nuevamente. Por haber estado aquí con nosotros en este episodio 4, donde hemos hablado acerca del rapto de la iglesia y el anticristo.